Bueno, vamos a hacer los ejercicios que habíamos planteado el día de ayer. Los vamos a resolver. Entonces, para que tengan una idea clara, digamos, de lo que había que hacer y no nos quedemos con dudas. A ver, vamos viendo. Estaba revisando un poco y me parece que uno de estos problemas estaba un poco confuso. Ya le voy a revisar bien, creo que hay que mejorar la forma de escribir de ese problema. Pero bueno, en todo caso, trabajemos con el resto. A ver. Les comparto, aquí está. A ver, primer problema, decía lo siguiente. Vamos, bueno, no tanto en el orden que estaba. Veamos, teníamos, bueno, esta actividad, digamos, era un poco más como para que ustedes se evalúen a sí mismos, qué tanto recuerdan, qué tanto han aprendido, si están bien, no están bien, qué les falta por aprender, etcétera. Pero, no es que haya sido una trabajo calificado. Yo les había dicho que si ustedes envían el documento, yo les podría dar puntos adicionales o puntos extras, ¿no es cierto? Siempre y cuando tengan al menos 3 problemas resueltos. Eso ya les voy a revisar, todavía no he revisado, pero no es que era obligatorio hacer esta actividad en cuanto a entregar. Obviamente, sí en cuanto a resolver para que ustedes se evalúen a sí mismos. Entonces, el primer problema, ¿no es cierto? Dice que se tiene un paraboloide o un hiperparaboloide. Básicamente habla de hiperparaboloide porque estamos en, en más de 3 dimensiones, ¿no es cierto? No se le puede graficar. Entonces, tenemos el hiperparaboloide que está dado por la ecuación x cuadrado menos y cuadrado. Déjenme ver cómo estaba escrito. Menos y cuadrado menos z cuadrado igual a 1. ¿Sí? Este hiperparaboloide tiene... la pregunta es, ¿existe un punto en este hiperparaboloide donde el plano tangente sea paralelo al plano x más y? Z igual a x más y. Esa era la pregunta. ¿Existe un punto sobre esta función donde el plano tangente sea paralelo a este plano de acá? Esa es la pregunta. En forma gráfica, digamos, quizás no haya, o sea, en forma gráfica no hay cómo hacerlo porque tenemos aquí 4 dimensiones, pero sí imaginarnos, entre comillas, en 3 dimensiones, podríamos imaginarnos, suponiendo que yo tengo el hiperparaboloide, una función, no sé, se me ocurre algo así. Este es el hiperparaboloide. Y lo que dice es que en un punto de este hiper existe un plano que es tangente. Un plano tangente. La pregunta es si es que yo tengo este plano de acá, que ya me da la ecuación, si es que este plano, que es z igual a x más y, realmente este plano es paralelo con este plano, plano 1 y plano 2 son paralelos. Esa es la pregunta, ¿sí? Haciendo un esquema porque no podemos graficarlo completamente, pero esa es la idea. Entonces, lo que habría que hacer era buscar un punto, ¿no es cierto?, para verificar si el plano tangente
en este punto, que sería un punto X, Y, Z. Entonces, verificar si en este punto, calculando el plano tangente, este plano tangente es paralelo a este plano que tengo acá. Si es que existe este punto, entonces la respuesta era sí existe un punto y lo demostrábamos matemáticamente. La pregunta decía, ¿existe algún punto en el hiperboloide? Su respuesta debe ser sí, existe, lo cual debe ser justificado matemáticamente. Obviamente la respuesta no va a ser solamente si existe o no existe. Hay que verificarlo con la matemática. Entonces, hagamos eso. Primero, como ya tengo aquí la ecuación x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado igual a 1, podríamos decir, ¿no es cierto?, que esta ecuación es una función de x y z que es igual a x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado. O sea, ¿qué es esto de aquí? Es una curva de nivel de esta función de acá, ¿sí? Porque estamos poniendo que f es igual a 1. Estamos dándole la constante, entonces tengo aquí la función f que genera las curvas de nivel cuando igualamos a una constante. Entonces ya tengo aquí la función. Esta función podría calcular, por ejemplo, un vector normal. O sea, lo que vamos a hacer es utilizar el concepto de vector normal, ¿cierto? Y yo calculo aquí un vector normal. Por ejemplo, normal de este plano 2. También calculo en el plano un vector. ¿Y qué es lo que debe pasar? Que el normal 2 tiene que ser no paralelo, sino igual al normal 1. Puede ser con una constante, ¿no? No necesariamente tienen que ser completamente iguales, pero sí en la misma dirección. El tamaño puede ser diferente. Entonces, con esta condición, vamos a verificar que existe o no existe este punto de aquí. Entonces, tenemos ya el plano, perdón, el paraboloide. Calculamos el vector normal, que en este caso sería el vector normal 2, haciendo referencia al gráfico, ¿no es cierto? Este vector normal 2, ¿qué sería? Simplemente calcular el gradiente de la función, ¿cierto? Es decir, 2x menos 2y menos 2z. Este vector de aquí, n2, es normal al hiperboloide, ¿sí? Como está en términos de x, y, z, podemos poner cualquier punto, x, y, z, y lo que tendremos es el vector normal justamente en ese punto. Pero eso es lo que estamos buscando. Entonces, utilizamos esta condición. El vector, bueno, a ver, el plano 1, por otro lado, se puede escribir como x más y menos z igual a 0, ¿sí? Recordarán ustedes que un vector normal de un plano, si el plano es, a veces se le nombra con la letra pi. Si yo tengo un plano ax más by más cz más d igual a 0, entonces un vector normal se extrae simplemente con las coordenadas a, b y c. ¿Ya? Entonces, en este caso, el vector normal 1 va a ser igual a ¿qué? El vector normal 1 va a ser igual a las componentes o a los coeficientes más bien que yo tengo en el plano 1. Sería 1, 1, menos 1. ¿Sí? 1, 1, menos 1. Entonces, con eso ya tengo el vector normal 1, tengo el vector normal 2.
Y lo que debo es evaluar esta característica de aquí. O sea, verificar si es que esto se cumple. Entonces, ¿qué es lo que tengo? 2x menos 2y y menos 2z tiene que ser igual a k por 1, 1 menos 1. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, tendría un conjunto de ecuaciones para verificar si es que este k existe y hace que esta igualdad sea correcta, que exista la igualdad. Entonces, ¿qué es lo que tendría? Bueno, este también se puede reducir, ¿no es cierto? O sea, podemos tenerle como x menos y menos z, ¿no es cierto? Igual acá por 1, 1 menos 1. Entonces, ¿qué es lo que tendría? X es igual a k, por un lado. Menos y es igual a k también. Y menos z es igual a menos k. O sea, z es igual a k. Entonces, ya con estos valores, ¿qué es lo que debo hacer? Verificar si es que existe, un valor de k que cumpla estas condiciones. ¿En dónde? En el hiperboloide. Entonces, reemplazamos en el hiperboloide, ¿qué es lo que tengo? La curva de nivel, ¿cómo era? Con 1, ¿no? X menos y menos z igual a 1. O sea, tendría x al cuadrado, o sea, k al cuadrado, menos y al cuadrado, pero y es menos k, o sea, me quedaría menos k al cuadrado, menos z al cuadrado, pero z es k. Entonces, k al cuadrado, esto igual a 1. ¿Qué me da esto? K cuadrado con este menos k cuadrado se eliminan y me queda menos k al cuadrado igual a 1. Ustedes pueden ver que aquí esto no es verdad o no se cumple. Significa que no existe un punto en el hiperboloide que cumpla las características que estamos dando o las condiciones que estamos dando. Por esa razón, no va a existir tal punto. Si no hay un punto en el hiperboloide tal que su plano tangente sea paralelo a este plano de acá. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ese era el primer problema. Si tienen preguntas ahí, comentan. Siguiente problema, decía. Pero este veamos. El de... Ya. Dice, encuentra el volumen del sólido encerrado por... Nos daban la ecuación de una función y los planos por los cuales está encerrado. Entonces, tengo z igual a 2 más x al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Entonces, con esta función z, tengo el plano z igual a 1, x igual a 1.
x menos 1. Y igual a 0, y igual a 4. Ok, entonces debemos encontrar el volumen que está encerrado por estos planos y bajo la superficie Z que tenemos ahí. Entonces, a ver, ¿cómo podríamos? Bueno, primero tengo la función, ¿no es cierto? Si es que quieren, podríamos, aquí sí sería factible graficar. Eh, déjenme ver. A ver, entonces, no creo que están viendo, ¿no es cierto? No, no, profe. Aquí estamos. Ya. Entonces, la función es z igual a 2 más x al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Ok, entonces es un paraboloide, pero este paraboloide, grafiquémosle acá, ahora sí acá. Bueno, ya tenemos una idea de lo que estamos. A ver, déjenme ver, está en, ya, en x desde menos 1 hasta 1. Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo? Esto es x, esto es y, esto es z. Entonces tengo que z está desde 1, o sea, en un punto 1 desde aquí comienza el paraboloide, suponiendo que esto es 1. En x va desde menos 1 hasta 1, es decir, está distribuido hacia atrás también. Y en y está desde 0 hasta 4. Entonces, sería perdón, un paraboloide más o menos algo así. Bueno, algo así, ¿no? Pero está descentrado, ¿no? Está centrado en el origen. Ok. Entonces, lo que queremos hacer es, como me dice que la superficie está acotada por estos planos, entonces aquí van a tener un plano, o sea, una región cuadrada más bien, porque y igual a 0, y igual a 4 sería esta línea, y igual a 4 sería esta línea. Tendríamos x igual a 1 menos 1 acá y menos 1 acá, ¿cierto? X igual a menos 1. Entonces aquí lo que tenemos es una región, ¿cierto? Que va desde menos 1 hasta 1 en X por de 0 hasta 4 en Y. Y además estamos trabajando desde Z igual a 1 hasta Z igual a esto de acá. ¿Sí? Entonces, tendríamos aquí un plano.
sobre el cual se siente el Z, pero hasta esta función que tengo acá. O sea, lo que busco es el volumen que está bajo el paraboloide, pero sobre el, sobre el plano Z igual a 1, ¿sí? Entonces, es como que todo el volumen que está alrededor de este paraboloide de aquí. Algo así. Eso es lo que buscamos. Entonces, deberíamos escribir correctamente la integral. ¿Cómo quedaría la integral? Entonces, para calcular el volumen, necesito, como tengo una región en X y Y, una integral doble. Entonces, podría escribir el volumen es igual a una integral doble de una función f de x, y de x de y. Esto sobre la región R, es decir, en otras palabras, sería la función z sería 2 más x cuadrado más y menos 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Pero menos 1, o sea, ustedes ven que no estoy calculando desde el plano XY, no estoy calculando desde aquí, sino calculando desde un plano que está más arriba, que es el plano Z igual a 1. Entonces, calcularía el volumen desde Z, dada por el paraboloide este, que sería 2 más x al cuadrado, más y menos 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Pero menos 1, ¿sí? Porque tengo hasta el plano 1 nada más, z igual a 1. Entonces, esto sería de x de y. Calculamos esto de aquí. A de x de y sería de 0 a 4. Y x de menos 1 hasta 1. Entonces, resolvemos aquí 2 menos 1 me queda 1. En realidad esto sería la integral de 0 a 4. De una vez hago la resta, 2 menos 1 me queda 1. Al integrar me quedaría x más x cubo sobre 3, ¿cierto? Y esta función que depende de y me quedaría más x por y menos 2 al cuadrado. Esto evaluado entre menos 1 y 1. Entonces sería la integral de 0 a 4. Reemplazo el 1. Sería 1 más 1/3 más y menos 2 al cuadrado. Y reemplazo el menos 1. Entonces sería menos. Con menos 1 me quedaría más 1. Espérense, para no confundirme, después me sé confundir aquí. Hagamos esto más bien. Menos 1. Menos 1/3, ¿no es cierto? Menos y menos 2 al cuadrado. Y esto de y. Entonces, ¿cuánto me da esto? La integral de 0 hasta 4 quedaría 1 más 1/3. Me quedaría 4/3 más y menos 2 al cuadrado más. A ver, aquí me quedaría 1 positivo más 1/3 más esta expresión de aquí. O sea, sería más. Disculpe, profe, ¿no le falta integrar o no sé si me falla a mí? Creo que cuando estaba integrando respecto a x, creo que le faltó integrar el -1 o no. ¿Al menos 1? ¿Cuál menos 1? A este de Eh, acá. sí. No, porque ya lo que hice es sumar esto directamente. Ah, sí, sí. No le vi, profe. Ajá, exacto. Entonces,
ver, que estaba, ¿por dónde estábamos? Ah, ya, esta expresión me queda menos por menos más y más. Entonces me quedaría 1 más 1/3 más 4/3, es decir, con este 4/3 que tenía acá, esto sería 8/3 más 2 veces esta expresión. Sí, ahí estamos bien, creo. Lo escribamos correctamente. Entonces me quedaría, ¿qué pasó aquí? Dibujar. Ya, por favor, denme un minutito, solo respondo una llamada y ya continuamos. Ya, gracias. A ver, continuemos. Entonces aquí tenía, no sería 4/3, era 8/3. Y más 2 veces y menos 2 al cuadrado de y. Muy bien. Entonces aquí integrando ya respecto a y, tendría 8/3 de y más, bueno, aquí tengo que desarrollar este producto. Entonces me quedaría 2 por y cuadrado, pero integrando ya me quedaría y al cubo sobre 3, ¿no es cierto? Menos 2y sobre, entonces me quedaría solamente y cuadrado y más 4y, ¿verdad? Entre 0 y 4. Muy bien. Entonces, de una vez multiplicando este paréntesis, me quedaría 2 por esto de aquí.
Tendría 2 tercios, aquí tendría menos 2 por esto y acá tendría 8. Y ahí ya resolvemos. Entonces, ¿qué me quedaría? Entonces tendría 32 tercios. 8, 4 sería 64, ¿no es cierto? 4 al cubo es 64 por 2, 128 tercios. Menos 16 por 2, 32. Sí, ¿no? Y más 8 por 4, 32. Todo esto menos 0, porque todo está multiplicado por y. Entonces, ¿cuánto me da esto? Esto, bueno, se elimina. Y me queda 128 más 32. ¿Cuánto es 128 más 32? Esto me queda 10. 160. Sí. 160 tercios. En alguna parte fallamos, porque la respuesta es 64 tercios. A ver, ayúdenme a ver el error. 2 más. Dije, Sí, sí. de pronto en la parte de y menos 2 elevado al cuadrado, no es todos positivos, porque esto le he puesto menos 2 y al cuadrado, no sería más 2. Aquí, Sí, porque como en esto de y menos 2 al cuadrado, eso saldría y al cuadrado más 4y más 4, resolviendo normalmente antes de multiplicarle por el 2. seguro. Esto es, no, pues es que es negativo. Esto es y cuadrado menos 2y más 4. Ah, es que es menos 4y. Perdón, ahí me faltó. Es menos 4y. Ahí está el error, gracias. Es menos 4y al multiplicar con el 2. Ah, no, perdón, esto sí estaba bien. Esto es el 2. Aquí es menos 4y. Es el resultado, pero al integrar me quedaría menos 4y cuadrado sobre 2. Multiplicado con este 2 me quedaría menos 8y cuadrado sobre 2. 8 dividido para 2 a 4. Entonces este 2 de aquí es 4. 4. Muy bien. Con esto creo que estamos bien. Entonces aquí reemplazando, ¿qué tendríamos? A ver. 32 tercios. Ah, estoy reemplazando el 4. 128. 16 por 8, ¿cuánto es? Ah, no, perdón. 16 por 4. 64. Esto es 64 más 32. Así estamos. Entonces ahí veamos cuánto me queda. Tendría 32 menos 64. Me queda menos 32. O sea, 160 tercios menos 32. ¿Cuánto da eso?
64 tercios. 64 tercios. Ya, buenas. Y es la respuesta correcta, 64 tercios. Inge, Sí, y en ese ejercicio, por decir, no vale, no vale cambiarle el orden de las integrales. ¿Seguiría saliendo lo mismo o no se puede? sí se podría, Tendría que salir lo mismo, ¿verdad? claro, claro. Y aparte de las integrales dobles, ¿se le puede hacer con una integral triple o no habría una opción de eso? Integral triple. Esa es una buena pregunta. Integral triple. Déjame ver cómo escribiríamos una integral triple. Ah, sí puedes hacerlo, pero se te va a complicar. A ver, sí puedes hacerlo de la siguiente manera. O sea, el volumen, si tú quieres calcular el volumen con una integral triple, ¿cuál es la condición? Que el volumen tiene que ser igual a 1. La función tiene que ser 1. Sí, eso. Ajá, volumen con integral triple, f de x y z, tiene que valer 1. Entonces, la integral, el volumen sería la integral triple de 1, aquí podríamos poner de x, de y, de z. Habría que ver cuál es el orden más fácil de integrar, porque aquí algunas funciones van a estar en la integral. Entonces, x desde -1 hasta 1. Y, Creo que sería preferible el z ponerle primero, porque creo que, o sea, cogiendo la integral triple sería desde 1 hasta la función que nos da de z. exactamente. Sí, justamente a eso iba. Pero bueno, el orden que se me ocurre primero es este. Y de ahí vemos y evaluamos. Y entonces, de x, de y, de z, el orden que se me ocurriría primero, y pongo los límites. Lleva desde 0 hasta 4 y z iría desde 1 hasta la función que es 2 más x cuadrado más la otra expresión. Aquí sería 2 más x cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Esos serían los límites de la integral. Obviamente, aquí la recomendación sería justamente lo que dices. De 0 a 4, de -1 hasta 1. 1. Ah, perdón, me falta la otra integral. Desde 1 hasta 2 más x cuadrado más y menos 2 al cuadrado de 1. Y el orden de z, de x, de y. Así sería. Y debe dar lo mismo. Ajá. Sí, que sí, sí daba lo mismo. Yo lo había intentado con eso, pero quería ver si es que sí se podía con integral triple, porque no estaba seguro si estaba bien de esa forma. Sí sería bueno que le prueben en sus casas Sí, sí le que probé les y sí salió. me salió eso Ah, mismo, buenas, 64 buenas, tercios. buenas, claro, sí está bien. Ok, ese es el segundo problema. Veamos el otro que teníamos por acá. A ver. Eh, el extra, veamos, que también me pareció que era interesante. El ejercicio extra que propusimos era una función tal que sus derivadas sean derivadas parciales, creo que eran, ¿no? Sus derivadas sean f sub x de x, y igual a x más 4y. Y la otra f respecto a y de x, y sea igual a 3x menos y. 3x menos y. Ok. Entonces, ¿qué se le ocurrió a alguien hacer aquí? ¿Qué se les vino a la mente?
A la primera, a ver, a integrar primero respecto a X a f sub X. Luego Ya, f sub Y integrar respecto a Y. Creo que era la función potencial. ya, o sea, integrar esta derivada parcial respecto a X. Y luego también integrar la derivada parcial respecto a Y. ¿Eso es lo que hiciste? Sí. ¿Cuánto? ¿Qué debería dar aquí? Dos funciones que tienen que tener tanto X como Y iguales. Ajá. Pero, a ver, bueno, ¿cuánto es la integral de esta función f de x? A ver, sería la integral de x más 4y. Respecto a x, ¿cuánto me da? Me da x al cuadrado sobre 2 más 4xy. Acá sería respecto a y, o sea, sería 3xy menos y cuadrado sobre 2. ¿No es cierto? Bueno, más una constante y más una constante acá. ¿Qué concluimos? Que no existiría una función que sus derivadas sean Exactamente. esos de ahí. Ajá. Muy bien, ¿no? Ya, ahí estaríamos, ¿no es cierto? Pero también hay otra forma, quizás un poquito más teórica, digamos. La otra forma podría ser utilizando el teorema de Clairaut. ¿Qué decía el teorema de Clairaut? Decía que si existe una función continua en una región cualquiera, ¿no es cierto? En una región D, entonces una función en términos de x, y, ¿no? Entonces, las derivadas parciales f de x, y tiene que ser iguales. O sea, el orden de las derivadas no importa si es que derivamos en este primero respecto a x, después respecto a y, tiene que ser igual a la derivada primero respecto a y y después respecto a x. O sea, a esto le derivamos, está ya derivado respecto a x, derivo respecto a y. Entonces, f de x, y, de x, y, sería x más 4, ¿no es cierto? Perdón, no x más 4, estoy mal. X sería 0 porque es una constante, entonces me quedaría 4. Y la otra derivada, la derivada de y, perdón, la derivada parcial de f, primero respecto a y después respecto a x, aquí tendríamos respecto a x, entonces sería 3, porque x es constante, perdón, y sería constante. Entonces, esta expresión debería ser igual a esta expresión para que se concuerde con el teorema de Clairaut. Ok. Bueno, ¿qué más? Teníamos otra Dije, pregunta. Sí, podría explicar el ejercicio 2. ya todos le vamos a hacer. Todos Ah, ok. vamos. Sí, sí, estaba viendo el orden nada más. Denme un segundito.
Ok, entonces veamos. La otra es... ya, justamente el 2 es el de la caja. Ese me parece que estaba mal escrito. Parece que yo le tengo que modificar un poco, pero le vamos a hacer modificando. A ver. Déjeme ver. Dice los datos, debemos hacer una caja de madera por un valor de 2.500. Entonces tenemos valor igual a 2.500. El valor por centímetro cuadrado del material es 2.5. El costo es igual a 2.5 dólares, ¿no es cierto? ¿Cuál es el volumen que tiene la caja más grande que se puede fabricar? O sea, buscamos el volumen máximo, ¿cierto? Al intersecar, no, perdón, estoy mal. Tiene la caja más grande que se puede fabricar. Si el perímetro de la caja debe valer 200. Perímetro igual a 200. Sí están viendo, ¿no es cierto? Sí. Buscamos el volumen máximo de la caja. No, el otro creo que estaba mal escrito. Bueno, veamos. ¿Bajo qué contexto está este problema? ¿Con qué teoría deberíamos resolver? ¿Era lo de máximos y mínimos? Sí, Ok. pero ¿qué teoría usamos? Maximizar y minimizar, pero ¿qué herramienta debemos usar ahí? La gradiente. No, no era la gradiente. El gradiente y el... Sí, tiene que ver con el gradiente, pero el tema principal era multiplicadores de Lagrange. Sí, hay otros, ustedes quizás más adelante van a aprender otros métodos para resolver el problema, pero por el momento lo que conocemos es los multiplicadores de Lagrange. Entonces, primero, función que quiero maximizar. F de X y Z. Como es una caja, puedo suponer que la caja tiene volumen X, Y, Z. ¿Sí? Esto es el volumen. Y esto es lo que quiero maximizar. Luego, tenemos perímetro. El perímetro 200 centímetros, ¿no es cierto? Pero debo expresarlo en términos de X y Z. Es decir, sería 4 lados de X más 4 lados Y más 4 lados Z. En otras palabras, si es que saco factor común 4, divido para 200, me queda 50. O sea, esto se traduce en X más Y más Z igual a 50. ¿Sí? Y lo otro que tengo es el costo. Aquí tengo, claro, tengo una restricción respecto a cuánto puedo gastar, que sería $2.500. Me parece que es muy exagerado ese costo, pero bueno, ese valor. Si cada centímetro cuesta $2.5. Entonces, si es que esto es $2.5 por centímetro cuadrado,
Creo que sí estaba escrito así. Claro, el valor por centímetro cuadrado del material es 2.5. Sí estaba bien escrito. Entonces, estos dos valores, 2500 y 2.5, debería asociarlos mediante el área. O sea, ¿cuál es el área? Sería dos áreas o dos caras que tienen XY, más dos caras que tienen YZ, más dos caras que tienen XZ, ¿no es cierto? Esto de aquí debería ser igual a 2500, pero faltaría el costo. Entonces aquí debería multiplicar a todo por el costo, que es 2.5. O sea, todo esto por 2.5. O sea, en definitiva, a ver, resumamos esto. Sería 5XY más 5YZ más 5XZ. Sacando factor común, ¿cuánto les queda? 2500 para 5 queda 500. O sea, XY más YZ más XZ igual a 500. Entonces ya tenemos aquí una restricción respecto al área con el costo, una restricción respecto al perímetro, que es el dato que me dan, y la función que quiero maximizar. ¿Sí? Entonces, con eso, no, este problema sí ha estado bien escrito. Creo que el otro era el que estaba medio raro. Entonces, con eso, ¿qué es lo que tengo? Escribimos la ecuación de los multiplicadores de Lagrange. ¿Qué decía? Multiplicadores de Lagrange. Entonces, aquí debo tomar en cuenta el gradiente de la función debe ser igual a un multiplicador lambda por el gradiente de la primera restricción más un multiplicador mu por el gradiente de la segunda restricción. A este le podemos llamar H y a esta de acá llamémosle G. Entonces, formamos los sistemas de ecuaciones. Déjenme ver cómo haríamos. La forma más sencilla. Bueno, vamos viendo. El gradiente de la función, ¿cuál es? La derivada. A ver, aquí tengo que formar tres ecuaciones. La derivada de f respecto a x me quedaría yz. La derivada de f respecto a y me quedaría xz. La derivada de f respecto a z me quedaría xy. ¿Cierto? Cada una de estas igual a qué. Lambda por el gradiente de g. Lambda por el gradiente de g, ¿qué me queda? ¿Cuál era g? Acá. X más y más z. ¿Cuánto da la derivada de g respecto a x primero? Da 1. Claro, la derivada de g respecto a x me quedaría 1. O sea, por lambda me queda lambda.
más la derivada de h respecto a x. Multiplicado por mu, entonces sería mu por derivado esto respecto a x, me quedaría y más z. Acá haríamos lo mismo, esto me quedaría lambda, creo, nuevamente, más, tendría mu derivada respecto a y, me quedaría x más z. Y luego lambda más mu respecto a z, me quedaría x más y. ¿Ya? Ya. Entonces, habría que resolver estos sistemas de ecuaciones. Bueno, tengo aquí 3 ecuaciones. Acá tengo la otra ecuación que sería h, o sea, x más y z más xz igual a 500. Y la otra ecuación que era, esta sería la ecuación 4, y la otra x más y más z igual a 50, que sería la ecuación 5. Entonces hay que resolver esto. ¿Cuál sería el mejor paso para resolver esto? A ver, primero habría que fijar quizás algunas reglas. X, ¿qué pasa si X es igual a Y es igual a Z? O sea, veamos aquí. Si X es igual a Y es igual a Z, entonces, ¿qué tendría de la ecuación 4? Perdón, de la ecuación 5. Sería que 3x es igual a 50, por lo tanto, x sería 50 tercios. Si x es igual a 50 tercios, el perímetro, ¿cuánto valdría? Perímetro sería 3 veces, perdón, 12 veces 12 dividido para 4, sí me daría el perímetro igual a 200, ¿no es cierto? Estaría correcto. Cumpliría esa condición. La otra condición sería esta ecuación 4. Si x es igual a y es igual a z, entonces, ¿qué tendría? X... A ver, déjame ver cómo escribiría esto. X cuadrado. Si todas son iguales, me quedaría 3 veces x cuadrado, ¿no es cierto? Igual a 500 de la ecuación 4, donde x sería 500 sobre 3. ¿Cuánto me da 500 sobre 3? 166.
Ah, pero la raíz, ¿no? Me queda 12.9. Ya. Si es que, o sea, X sería esto de aquí. Me queda más o menos 12.9 aproximadamente. Si es que tenemos esta condición, 12.9 el lado X, pero estamos diciendo que los tres lados son iguales, el perímetro, ¿cuánto me daría con esta condición? Sería 12 lados que son iguales, que valen 12.9. ¿Esto cuánto me da? Creo que ahí ya no cumple. 12 por 12.9, obviamente esto no llega a 200. Esto es 154.8. ¿Sí? Entonces no cumple esta condición. Por lo tanto, lo primero que hay que verificar es que X tiene que ser diferente de Y y diferente de Z. No pueden ser iguales. Lo primero. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Ahí sí veamos, por ejemplo, veamos qué nos resulta al restar las ecuaciones. O sea, ya aquí un proceso de solución más adecuado, por ejemplo, restar 1 menos 2. Veamos qué es lo que tenemos. YZ menos XZ. Lambda menos lambda se hace 0 y me queda mu y más z menos mu x más z. Aquí tendría z factor común y menos x. Aquí podría... A ver, si es que abro esto, me quedaría mu por y más mu por z menos mu por x menos mu por z. Y menos x. Mu menos z se elimina y me queda factor común y menos x, que se simplificarían aquí. Entonces tendría que z es igual a mu. Primera solución. ¿Sí? Hagamos 1 menos 3. Al restar 1 menos 3 sería YZ, XY. YZ menos XY. Esto es igual a ¿qué? Lambda se elimina y me quedaría mu por Y más Z menos mu por X más Y. ¿Sí? Entonces aquí igual, factor común Y, Z menos X, aquí supongo que va a pasar lo mismo. Mu por Y más mu Z menos mu por X menos mu por Y. Mu por Y se simplifican y me queda mu por Z menos X. Que se simplifica con esto y me queda que Y es igual a mu. Bueno, Y igual a mu y con Z igual a mu, ¿esto qué conclusión me da? Que Z es igual a Y. Pero bueno, acá habíamos puesto esto de aquí. Lo que no evaluamos, si dos pueden ser iguales, o sea, si hay igualdad entre dos lados. Eso no vimos, ¿no es cierto?
y acá estamos obteniendo que hay dos lados iguales. En todo caso, eso sí estaría... O sea, solo evaluamos aquí que los tres sean iguales. Si los tres son iguales, no se puede cumplir la condición. Pero no verificamos qué es lo que pasa con dos iguales. Eso no hay problema. Aquí me está saliendo ya con la solución de que dos son iguales. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué podríamos hacer después? Si ya tengo que z es igual a mu y y es igual a mu, tengo que z es igual a y. Entonces, veamos, creo que ya aquí puedo reemplazar z igual a y. Donde teníamos acá. Aquí podría usar la primera ecuación. O no, más bien acá. Acá, en la ecuación 5. Ah, no, todavía me queda. Bueno, en 5, ¿qué es lo que tendría? X, poniendo en términos de y, más 2y igual a 50. ¿No es cierto? O sea, X es igual a 50 menos 2y. Y podría reemplazar quizás en la ecuación 3. No. No, no me va a servir ahí. Ah, no, sí, déjeme ver. Z es mu y y también es mu. Podría poner aquí x en términos de y. X en términos de y, pero me quedaría dos variables x y lambda. Pero no quiero eso. Em, a ver, acá creo que puedo reemplazar en la ecuación 4 más bien. Claro, ahí ya tendría cuánto vale z. A ver, en 4 reemplacemos. A ver. En 4, ¿cuál es la ecuación 4? Ya, todas esas parejas igualadas a 500. O sea, sería x por y. O sea, sería x por y. Pero y, a ver. Pero y, ¿a qué era igual? Y es igual a z. Entonces pongamos. A ver, x por y más y por z. O sea, sería más y cuadrado. Para terminar poniendo en términos de y. Y más xz. Más xz. Pero z es y. Esto es igual a 500. XY y XY tengo dos veces XY. ¿Cierto? Ah, y acá tengo esto de aquí, que es X. Ahí sí ya tengo como hallar Y. Entonces 2 por X, pero X es 50 menos 2Y. Multiplicado por Y.
más y cuadrado igual a 500. Y ahí ya resuelvo. Entonces, ¿qué tengo? Sería 100 menos 4. A ver, perdón, 100y menos 4y cuadrado más y cuadrado igual a 500. Resolvemos esta ecuación. Y cuadrado menos 100. Ah, no. Y cuadrado menos 4 me queda 3y cuadrado, pasando al otro lado derecho, ¿no es cierto? Menos 100y más 500 igual a 0. Habría que resolver esta ecuación. Entonces veamos. Resolvamos acá en el internet esta ecuación. Que dice 3x cuadrado menos 100y más 500. Entonces las raíces son, cuando yo le resuelvo gráficamente aquí en Desmos, no están viendo, ¿no? Aquí simplemente le grafico la función y veo cuáles son las soluciones, ¿no es cierto? 6.126 y 27. O sea, y sería, ¿no? Y es igual a 6.126 o es igual a 27.21. Esos son los dos valores de y. Entonces, con eso, ya tengo cuánto valdría z y tendría también cuánto valdría si es que quiero calcular de una vez los multiplicadores. Esto es también z y esto también vale z. Y luego vamos a calcular x. Entonces, x es igual a 50 menos 2 por y, pero y1 es 6.126 y x en el otro caso da 50 menos 2 por 27.21. ¿Cuánto da entonces? $37.75. Y en el otro caso da negativo, ¿cierto? Esto es menor a 0, por lo tanto esto no funcionaría. O sea, 27.21 no puede funcionar. Entonces, ya tengo la solución. X es 37.75, Y es 6.126 y Z también 6.126. Si es que sumamos todos esos datos, debería darme 200. Sí me da, ¿no es cierto? Esto da aproximadamente, o sea, sumando esto y esto, multiplicando por 4 lados que tienen estos valores, el perímetro aproximadamente me va a dar 200. Y hemos encontrado el volumen máximo que cumple las restricciones. ¿Sí? Ahí no sé si tengan alguna pregunta también.
Ya. Y el otro problema, ese sí es el que estaba mal escrito. El otro problema dice un sistema de coordenadas apropiado para hallar el volumen de un sólido que se genera al intersecar una esfera de radio 2 con un cilindro de radio 1. O sea, la idea, creo que debo escribirle mejor. La idea es que si yo tengo una esfera, ambos centrados en el origen, quiero encontrar el volumen de un sólido que sería más o menos, a ver, si tengo un cilindro decía, ¿no? Sí, un cilindro de radio 1. Es que aquí hay confusión porque podría haber centrado así el cilindro o podría haberme imaginado que el cilindro estuviese acá. Sí, entonces hay confusión por ese lado. Y la esfera también, algo así. Bueno, en todo caso, déjenme ver el problema que yo estaba intentando escribir, que habría que corregir eso. Déjenme ver. Este problema era... Esto es integrales triples. A ver, aquí. A ver, resolvamos este problema. Algo parecido, solo que estaba escrito de otra manera. Creo que la forma no estaba bien escrito. Pero, a ver. Dice, dice lo siguiente. Encuentre el volumen. ¿Cierto? El volumen generado por el sólido cuyas ecuaciones son las siguientes. Entonces, las ecuaciones son ρ menor o igual a 2 y ρ menor o igual a la cosecante de phi. Entonces, si ya está dada con estas variables, automáticamente esto ya estaría dentro de coordenadas esféricas. ¿Sí? Entonces, habría que enmarcarnos en ese contexto. Entonces,
A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Déjenme, a ver. ¿Cómo sería? Bueno, ¿qué es? Esto de aquí. ¿Se acuerdan que ya hicimos un problema anterior? Creo que le teníamos por acá también. Bueno, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que aquí este valor de ρ en coordenadas esféricas representa, o sea, ρ menor o igual que 2 representa una esfera, ¿sí? De una esfera sólida de radio 2, ¿sí? Y que además está centrada en el origen. Bueno, esa es la primera idea. Si es que nosotros hacemos una proyección de la esfera, ¿cierto? Proyectando sobre el plano XY, podríamos escribir x cuadrado más y cuadrado, ¿no es cierto? Que sería el círculo generado por la esfera, la sombra, y que sería este valor de x al cuadrado. ¿Cuál era la fórmula para cambiar de coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuánto valdría x? Era ρ por el seno de phi y por el coseno de teta, ¿no es cierto? Esa era la ecuación. Esto al cuadrado más y al cuadrado, en cambio, era ρ seno de phi y seno de teta al cuadrado. ¿Esto cuánto me da? Veamos. Cuadrado, seno cuadrado de phi, cos cuadrado de teta, más ρ cuadrado, seno cuadrado de phi, seno cuadrado de teta. Tengo seno cuadrado de teta, coseno cuadrado de teta. Entonces saco factor común ρ cuadrado y seno cuadrado de phi. Sacando factor común, aquí tendría un 1, ¿no es cierto? La suma de cos cuadrado más seno cuadrado de teta. Entonces, bueno, ¿qué más puedo hacer aquí? Esto es x cuadrado más y cuadrado. A ver. Al proyectar sobre el plano XY se genera el círculo de forma x cuadrado más y cuadrado, que me da esta expresión. Pero ¿para qué me sirve esta expresión? Rho cuadrado, seno cuadrado de phi. A ver, ¿qué significa esto de aquí? Pongámosle como igualdad. Bueno, es menor o igual para representar que es esférico, ¿no? Perdón, sólido, ¿no? O sea, el hecho de poner menor o igual significa que no es un hueco, sino que cubre todo el plano, digamos así. Porque si yo pongo igualdad, solamente sería como la cáscara y eso no es un volumen. Entonces, puedo tranquilamente transformar esto a igualdad
porque ya sé que va hasta ese punto cosecante de phi. Pero rho cosecante de phi, la cosecante de phi, ¿qué es? 1 sobre el seno. ¿Cierto? Entonces, si yo pongo rho por seno de phi igual a 1, ¿qué es lo que puedo hacer? Ah, ya. Como yo estoy proyectando, a ver, la esfera sólida de radio 2. A ver, déjenme ver bien esto. ¿Cómo sería? Rho seno de phi igual a 1. X cuadrado más y cuadrado igual a... Aquí no sé si poner 1 o 2. Ya, a ver, hagamos así. A ver, no partamos de la proyección. Si es que yo parto de la proyección, suponiendo que estoy proyectando la esfera, aquí yo debería poner 2, ¿no es cierto? Porque el radio de la esfera es 2. Que no es 2. Simplemente yo hago este cálculo matemático igualando a 1, por conveniencia. ¿Sí? No porque sea la proyección de la esfera, sino que simplemente genero esta ecuación de un círculo de radio 1 en el plano XY. En el plano XY tengo un círculo, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, y eso es igual a esto de aquí. Entonces, con eso, yo podría igualar esta expresión con esta expresión, ¿y qué es lo que tendría? Rho seno de phi igual a rho cuadrado seno cuadrado de phi. ¿Y eso qué me da? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Rho seno, simplifico esto, seno, esto me queda 1 igual a rho seno de phi, que es lo que tenía acá. ¿Cierto? Ah, ya sé para qué me sirve. Fíjense, llego a la misma conclusión, ¿cierto? Llego a la misma conclusión partiendo de esto. ¿Qué es esta ecuación? Esto es un círculo, ¿no es cierto?, de radio 1 en el plano XY. Eso significa que si es que yo parto de esto, llego a la otra condición que me estaba dando el problema, eso significa que este círculo, ¿no es cierto?, está dentro de la esfera generando un cilindro de radio 1. O sea, en otras palabras, lo que estamos aquí concluyendo con este círculo y llegando a esta condición de acá, lo que estamos concluyendo es que el cilindro está ubicado dentro de la esfera. O sea, aquí estamos contestando a la pregunta de que cuál de las dos condiciones eran. Entonces, la gráfica correcta sería plantear el cilindro justamente en el centro, dentro de la esfera completamente. O sea, sería aquí el cilindro.
y acá la esfera. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer. Pero aquí lo que queremos es calcular el volumen generado. Aquí faltaría por la intersección o por el sólido intersecado por estas dos ecuaciones. Entonces, ¿cuál es el sólido que se interseca o que se genera al intersecar las dos ecuaciones? El sólido que se interseca o generado es un cilindro, pero cuya base o cuyas bases tienen la forma de la esfera. Así. Eso es lo que queremos calcular. Entonces ahí ya simplemente me quedaría escribir la ecuación del volumen. Acuérdense que el volumen, si yo quiero calcular el volumen, la función debe ser 1, ¿cierto? Y las coordenadas, bueno, si es que estoy en coordenadas esféricas, ¿cómo debía escribir? El diferencial de volumen en coordenadas esféricas, ¿cómo se escribía? Era un rho cuadrado, Cuadrado. seno de phi. Luego era un de rho, de teta y de phi. Eso. Muy bien. De rho, de teta y de phi. Muy bien. Entonces, ya simplemente habría que integrar y observar cuáles serían los límites. ¿Cuáles serían los límites? Respecto a rho, aquí ya tengo dado los límites, justamente esto de aquí. O sea, iría desde desde 2 hasta la cosecante de phi, ¿no es cierto? Sí. Luego tendríamos para el ángulo teta, ¿se acuerdan cuál era el teta? El teta en este caso es, como está centrado en el origen, va a cubrir todo el plano XY, entonces de 0 hasta 2pi. Y para phi tendría el ángulo que se genera desde el origen, que sería el eje Z. Ups, ya se me fue chueco. El eje Z ¿hasta dónde sería? A ver. Si es que yo genero aquí este pedacito. Desde 0 hasta pi, que sería este valor de acá. Entonces ahí tendría la integral completa. ¿Estamos? Entonces, integramos esto. A ver. El orden. A ver, sería de 0 a pi. Para phi. Creo que puedo separar. No puedo separar porque aquí tengo cosecante de phi. Entonces vamos a... ¿Cuál sería el orden correcto? 0 a 2 pi. Bueno, hagamos con el orden que está para ver cómo nos... Respecto a rho. Entonces me quedaría rho cubo sobre 3, seno de phi, entre 2 y cosecante de phi, ¿verdad? De teta y de phi. Ahora, si yo tengo que reemplazar cosecante
sería la integral 1, la integral 2. Yo tengo que reemplazar cosecante, me quedaría cosecante de phi cubo sobre 3 multiplicado por el seno de phi. Menos reemplazo el 2, me quedaría 8 tercios. Esto de teta de phi. Ahora vamos a simplificar esto. Cosecante cubo 3 por el seno de phi. Cosecante es, o sea, esto es 1 sobre seno cubo, ¿no es cierto? O sea, 1 sobre 3 seno cubo de phi. Por seno de phi, esto me queda 1 sobre 3 seno cuadrado de phi. O sea, esto me queda la integral de cosecante cuadrado de phi. Menos 8 tercios. Respecto a teta, me quedaría aquí un ángulo teta. Cosecante cuadrado de phi sobre 3. Menos. Respecto a teta, sería poner aquí un ángulo teta, aquí un ángulo teta. ¿No es cierto? Entre 0 y 2pi era, ¿no? Entre 0 y 2pi de phi. De phi. Y ya eliminaría esta integral de aquí. Entonces reemplazo 2pi. Me quedaría 2pi tercios cosecante cuadrado de phi menos 2pi sería 16pi tercios y menos 0 me quedaría 0. Esto integrar respecto a phi. ¿Cuánto queda? 2pi tercios. ¿Cuál es la integral del cosecante cuadrado de phi? Ahí sí, una integral de tabla, que yo no me acuerdo cuál sería esa integral. Déjenme ver. Cosecante cuadrado de phi. Déjenme ver. Quizás tengan por ahí en el internet una fórmula. Déjenme ver el libro. Cosecante. No, pero es que ahí necesito, claro. Ahí puedo reemplazar, ¿no? Con formas trigonométricas, más bien creo que era lo correcto. Creo que necesito una forma trigonométrica ahí. O era menos cotangente, era. O sea, tendría. Menos les dije, no, menos cotangente. Sí, menos Menos cotangente. cotangente cuadrado de phi.
Esa es la integral de esta expresión. Pi tercios phi. Esto estaba entre 0 y pi. Y bueno, ahí habría que evaluar cuánto da esto. Cotangente cuadrado de pi. ¿Cuánto es? ¿Qué es la cotangente? Es 1 sobre la tangente. ¿Cuánto es la tangente de pi? Esto lo podemos escribir así. Menos 2 pi tercios, 1 sobre la tangente cuadrado de pi, menos 16 pi cuadrado sobre 3, menos, si reemplazo el 0 me queda más 2 pi tercios, 1 sobre la tangente cuadrado de 0, ¿cuánto ya? Ustedes ya deben saber cuánto vale eso. Menos, con este menos da más. Y bueno, 0 sería aquí. Entonces, ¿cuánto me da tangente cuadrado de pi? 0 mismo. 0. Y tangente cuadrado de 0, 0. entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? 16 pi cuadrado sobre 3 más 2 pi tercios. Ah, este está restando. Pero ahí me va a dar negativo. ¿Y si está bien ese negativo o no está bien? Profe, le metí todo eso en la calculadora y me salió menos 52.63. Ajá, por eso digo, me va a dar negativo este número de aquí. Disculpe, la cosecante al cuadrado me sale la integral que solo es menos cotangente nomás. ¿Por qué pusimos cotangente al cuadrado? Ay, 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 ay. Sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Yo le puse de gana este cuadrado. Tienes toda la razón ahí. Yo estoy mal, mal. Esto es tangente. Pero bueno, igual. Quiero ver si está bien escrito esto de aquí. Me parece que no está bien escrito. Un signo menos no está bien aquí, creo. A ver, veníamos de acá. Reemplazamos el teta. No, acá veníamos. Estaba menos ya. Integramos respecto a teta. Pusimos el teta aquí. Y con 0, bueno, no afectaba, quedaba 0. Entonces reemplazamos 2 pi tercios, cosecante cuadrado de phi, menos 16 tercios por pi. Aquí es por 2 pi, ¿no? Ah, bien, está 8 por 2, 16, ya. Esto está bien. Cuando integro, me queda la integral de esto menos cotangente de phi. Cotangente de phi multiplicado por 2 pi tercios, negativo, me queda bien. Menos 16 pi tercios phi. Reemplazo, me queda menos 2 pi tercios, 1 sobre la tangente de... Puedo poner aquí de mejor así. Menos 2 pi tercios, que era cotangente de pi, estamos reemplazando, menos 16 pi al cuadrado, reemplazando el pi sobre 3,
menos, con este menos se hace más. Me queda 2 pi tercios cotangente de 0 y más 0, que ya no pasa por ahí. ¿Cuánto es la cotangente de pi? Cotangente de 0, esto se hace 0, me queda negativo aquí. O sea, me quedaría esto 0, esto es 0, me quedaría esta la respuesta. Menos 16 pi cuadrado sobre 3. ¿Por qué sale negativo? Esa es la duda. No tengo la respuesta porque este problema está modificado. Yo le modifiqué de un problema distinto. Así que no tengo la respuesta, pero el proceso está bien. Lo que tengo duda es por qué me queda negativo. Si es que está centrado en el origen, este cilindro, y también está centrado en el origen, la esfera, por lo general cuando es negativo, ¿qué es lo que tendríamos? Significaría que quizás el volumen está más abajo del plano positivo, o más arriba del plano positivo, me quedaría positivo. Pero quizás por lo que yo modifiqué el problema salga esto. Pero esa sería la respuesta. Todo caso hemos visto más o menos el esquema de cómo sería un examen. ¿Sí? Espero que les sirva, que vean y evalúen qué es lo que están pataleando quizás, que no se acuerdan y que vayan un poquito a revisar para poder rendir un buen examen final. Bueno, con eso terminamos. No sé si tengan alguna pregunta ahí. Bueno, entonces nos vemos chicos el día jueves. Que tengan buena tarde. Hasta luego, Inge, gracias. Que pasen bien. Hasta Hasta luego. luego, Inge.